Hola, benvinguts y benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy, como siempre digo, y es así, estoy muy bien acompañado y hoy me acompaña un director de cine. Un director de cine con muchísimas nominaciones, muchísimos premios y una larguísima trayectoria con series, bueno, de todo un poco. Y yo quiero que me cuente más cosillas y aquí está en mi programa La Gent Parla. Jorge Coira, ¿qué dices, Jorge? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo eso? A ver, quiero que me cuentes un montón de cosillas que tienes en tu larga y larga trayectoria, pero quiero que me digas la pregunta especial, la típica, la pregunta estrella que hago a todos mis invitados y a mis invitadas, que es, ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme. Pues yo bastante bien con todo. A ver, hubo momentos duros, pero bastante bien. Fue muy raro porque en mi caso a mí me pilló rodando. ¿Mm? Nosotros estábamos rodando, empezando el rodaje de la segunda temporada de Hierro, Ujú. la serie esta de Movistar, y acabamos de empezar, llevamos, no sé, estamos en la tercera semana de rodaje, una cosa así, y fue esa semana previa, tenía cierta coña el asunto de que la Asociación de Técnicos había publicado un listado de todos los rodajes que estaban en marcha en España y lo actualizaban cada día, entonces ibas viendo cómo iban apareciendo líneas en rojo y el viernes era todo en rojo, toda España había parado, excepto nosotros. Nosotros el viernes seguíamos rodando. Y el viernes dimos una orden de trabajo para el lunes, Mm. sin saber muy bien qué iba a pasar, porque ya se sabía que iba a haber una reunión del Consejo de Ministros, una reunión extraordinaria. Entonces nos pasamos el fin de semana esperando, el sábado esperando qué iba a pasar, el domingo todas las dudas, y ya fue enseguida claro el domingo que teníamos que paralizar el rodaje. Entonces volvernos todos bueno, todos o todos los que quisiésemos del Mm. equipo, volvernos a nuestras casas. Digo, porque hubo gente que estaba allí con sus familias y que prefirieron quedarse en la isla durante el confinamiento. Entonces yo me vine para Galicia. Fueron unos días, empecé unos días raros porque me tuve que confinar yo solo y esos días de estar solo metido en un piso fue como, sí, pues yo venía de viaje, entonces no podías saber si habías pillado el virus. Entonces Mm. estuve como 10 días solo en un piso de mi familia que estaba vacío y es súper deprimente. Eso fue como Ah. 10 días de agobio tremendo. Pero después de eso me vine para mi casa y claro, yo vivo en una casa en el campo, en los alrededores de Santiago de Compostela, Buah, bien. con lo cual, con mucha luz, espacio, entonces fue una época de repente, esto, bueno, yo creo que nos pasó a muchos, lo de que de repente que el mundo se parase y que te ayuda de alguna manera a replantearte cosas, bueno, esto me pareció que yo desde luego lo disfruté, o sea, consciente de la tragedia que estaba teniendo lugar en general, y de hecho yo tuve alguna gente, incluso algunos muertos, o sea, fue duro, pero a nivel puramente particular, yo lo llevé muy bien. Mm. Seguí trabajando en la serie porque me puse a montar lo que ya habíamos rodado y muy pronto ya empezamos a preparar la vuelta. Y de Mm. hecho, enseguida ocurrió en el momento después de las primeras semanas, cuando ya se empezó a plantear una apertura, de cómo iba a ser la apertura, el Hierro fue el primer lugar de España que estaba ya directamente en la segunda fase, digamos. Mm. Entonces incluso ocurrieron cosas muy divertidas de cuando nosotros volvimos, el día que volvimos éramos el único vuelo que salía de Galicia ese día. Buah. Eh, no había ningún otro vuelo, claro, todo estaba parado, pero conseguimos un permiso especial de los gobiernos, tanto el gobierno central como del Canario, como del Cabildo del Hierro, para irnos todos en un mismo avión que salía de Madrid, pasaba por Coruña y de ahí a Canarias, unas medidas extremas de cuidado para asegurarnos de que nosotros no íbamos a llevar el virus, pero una vez estando allí y habiendo pasado varias PCRs, volvimos a rodar y fue como una gigantesca alegría poder Mm. retomar la vida. O sea, fue muy Sinceramente, beneficioso para mí. sinceramente, una locura. Una locura por lo que me Sí, cuentas, sí, una auténtica locura. Pero sí, bueno, sí. una locura también en tu vida porque seguro que eres una persona que no, nunca paras de hacer cosas. Por ejemplo, viajar. ¿Te gusta viajar? Mucho, muchísimo. Me entusiasma viajar. ¿Cuál es tu próximo destino?
Pues no lo sé, probablemente, honestamente, espero que el Hierro. Es decir, yo ahora justo este año sí tuve un par de viajes interesantes, me fui a Argentina un mes y me fui a Cuba otro mes. Ahora tengo que parar porque empiezo un proyecto dentro de poco, o sea, ya estoy empezando a trabajar en él y es para rodar en Galicia, con lo cual me Ujú. pasaré meses, es decir, que a lo mejor voy a Madrid o tal, pero no haré ningún viaje interesante. Y mi plan es tan pronto acabe el rodaje marcharme al Hierro, porque llevo sin volver por el Hierro desde que acabamos el rodaje. Entonces tengo unas ganas que me muero. La verdad que lo has clavado bastante, porque te iba a comentar que creo que podrías viajar, por ejemplo, al Hierro, porque como bien sabes, le tienes mucho cariño, ¿no? ¿Qué me tienes Sí. que decir de esta gran serie? Tú como director, bueno, de todo un poco, la verdad, de este gran éxito, de ese boom, de esa locura de éxito. A ver, para mí fue un proyecto muy único y muy especial. Es decir, primero, por un lado era como algo que queríamos hacer, el grupete que arrancamos esta historia, que está eso, mi hermano Pepe en el guión, también está Ara, mi mujer, que también es guionista en la serie, Fosco, Alfonso Blanco, el productor, y yo mismo, como que llevamos años intentando hacer alguna serie, bueno, pues honestamente, como las que a nosotros nos gustaban como espectadores. Mm. Después de trabajar en bastantes series de las que estábamos muy orgullosos, pero eran series donde había un cierto nivel de compromiso con la cadena y tenían que ser como más muy abiertas, muy generalistas, era lo de queremos hacer series como se están haciendo fuera y como nosotros, de las que nosotros vemos. Y nos costó mucho, fueron muchos años de esfuerzo, con muchas locuras, muchos giros alucinantes. O sea, yo con esa serie viví, yo creo que el momento, probablemente el día más surrealista de mi vida, lo viví cuando en Berlín, cuando parecía que la serie no conseguíamos levantarla, a nadie le interesaba, y nos presentamos, abrieron en el Festival de Berlín, abrieron una sección de series. Nos presentamos y nos seleccionaron, éramos 5 proyectos que seleccionaban, y cuando llegamos a Berlín nos dicen que decidieron dar un premio al mejor proyecto del año y ese proyecto sería invitado a participar en Series Manía en París. Mm. Pues muy bien. Y al final de la jornada salen y dicen, el ganador es Hierro, Spain, Spain. Y empezó yo creo que la mayor locura de toda mi vida. Yo creo que nunca viví, no sé si lo volveré a vivir, me imagino que no, honestamente, O de sí, esta cosa. pero nunca se sabe. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no. Era lo de repente todo el mundo quería hablar con nosotros, pero todo el mundo era a unos niveles alucinantes, ¿sabes? De repente era lo de, acaban de escribir de la Fox que quieren los derechos, y dices, ¿qué dices, tío? ¿Qué locura es esta? Pero ¿sabes? Dices, pero si nadie sabe nada de la serie. Acabamos de explicarla en 10 minutos, pero de repente fue como que era el primer año, llamó la atención, entonces todo el mundo, por si acaso aquello iba a estar bien, que todo el mundo quería apuntarse. Fue una locura. Y entonces parecía que aquello iba a salir sin ninguna duda y de repente todavía nos costó 2 años levantar de verdad la serie. Mm. Pensábamos que después de eso que pasó en Berlín iba a ser fácil en España y de repente todo lo contrario. Mm. Y nos costó mucho y conseguimos realmente levantarla en el momento en el que Movistar empieza a cambiar las reglas del juego y apostar por series un poquito diferentes. Eh, si no, yo creo que no lo habríamos conseguido. O sea, fue muy loco. Y luego, Y es que, conozco que claro, fue una gozada todo el proceso. es Es que, decir, claro, un repartazo con la gran Candela Peña, Darío Grandinetti, Antonia San Juan, sí, sí, junto con tantas nominaciones, tantos premios que, Jorge, es una sí, locura. sí. Premios Sí, sí, Forqué, fue premios muy. Feroz, premios Platino, premio Ondas, y tú estás Sí, aquí sí. dentro de todo esto. ¡Buah! Sí, sí, fue muy loco. Fue muy loco. Aparte, claro, y es todo como muy raro porque incluso llega un punto en el que de repente decías, ostras, nos estamos acostumbrando. Cuando dices, esto no va a pasar siempre, ni de coña, es muy extraordinario que pase. Pero claro, llega un punto en el que casi, durante unos meses, en el que prácticamente cada pocos días llegaba un anuncio nuevo. Entonces, llega un punto en el que decías, espera, creo que nos estamos acostumbrando, y esto es muy raro que lo tomemos ya con tanta naturalidad, porque no es normal que esto ocurra. Con todo eso, yo tengo la sensación bueno, de que o sea, se agradece muchísimo, si te da una alegría del copón, con todo, hay un punto bueno, de cómo estés tú de contento con el resultado, cómo estés tú de feliz, como que eso está un poco por delante.
y en el caso de Hierro, realmente yo creo que fue un proyecto como que hubo una cierta magia. Es decir, hubo como que las piezas engancharon bien y hubo muy buen ambiente. Por ejemplo, eso de con el equipo fue una gozada. Nada, fue muy guay. Todo lo que lo rodeaba fue muy especialmente bonito. Para bonito, por ejemplo, cuando te he comentado antes, anteriormente, lo de viajar, ¿qué te gusta ver? ¿En una ciudad, no sé, en alguna comunidad autónoma? Porque puedes ver una fiesta de interés turístico como es Rapa das Vestas. Por ejemplo, puede estar bien, ¿no? Ver eso. Sí, sí, ¿Qué eso está, tal? ¿Qué eso está tal? bien. Bueno, ¿qué tal esta tradición? ¿Y qué tal la serie? Tu serie Rapa. A ver, yo la disfruté mucho, pero también es cierto, claro, que después de la segunda de Hierro, que nos planteábamos intentar hacer una tercera, y después de revueltas fue lo de, venga, no, dejémoslo así, eh, mm, así está bien. Aparte, claro, en un lugar donde estamos diciendo que apenas pasa nada, no parábamos de matar gente en el Hierro, dices, no podemos seguir matando gente en el Hierro, vamos a irnos a matar gente en otro lado. Y la idea esta de volvamos a casa, volvamos a Galicia, cambiarte con un poco la conciencia de que aunque se está rodando mucho en Galicia, no siempre hay la oportunidad de intentar contarla un poco como la vemos de verdad, es decir, sin elementos ni folcloristas, ni, ¿sabes? Con un cierto realismo, e incluso ciertas zonas que no son las que salen más habitualmente en el cine. Entonces, de repente, por ejemplo, la zona esta del norte de Galicia, esos acantilados, que son los acantilados más altos de Europa, de toda la Europa El continental. rodaje en Cedeira, ¿no? En Ferrol. Sí, por la zona de Cedeira, bueno, Ferrolterra, todo Cedeira era el pueblo principal, luego la ciudad principal Ferrol, pero luego estábamos también por toda la zona. Entonces era como, bueno, como poder volver a casa y poder enseñar esto era una gozada. Y yo, por ejemplo, respecto a la rapa, yo no tenía mucha relación. En mi pueblo no se hace, en mi pueblo no hay caballos salvajes, en la zona donde yo soy no hay montaña, yo soy de la única llanura que hay en Galicia, hay una zona llana en Galicia, yo soy de ahí, y ahí no hay caballos salvajes, con lo cual no hay tradición de rapa, y yo sabía de su existencia, obviamente, pero no lo conocía muy en detalle. Que te iba a decir, bueno, para la gente que no lo sepa, esta, bueno, bonita y curiosa tradición. ¿Qué Es sería? muy extraño. Básicamente la rapa es algo, una tradición que viene de hace muchos siglos, que conecta con el hecho de poder tener caballos salvajes, en vez de tenerlos estabulados, tener caballos que viven en la montaña. Entonces, para poder mantenerlos, una vez al año se reúnen esos caballos como para hacerles un saneamiento, un seguimiento, si tienen alguna enfermedad, curarlos. Y tradicionalmente lo que se hacía era cortarles las crines, de ahí viene lo de la rapa, las vestas, se les cortan las crines. Con la idea de que estén más cómodos, porque así no se enganchan, no se les meten en los ojos, todo ese tipo de cosas, pero además porque históricamente eso tenía un valor económico. Las ¿Mm? crines se utilizaban para muchas cosas, para pinceles, para escobas, tenían cierto valor económico. Entonces, funcionaba desde ahí. Ese valor económico se perdió, pero los lugares donde la gente quiere seguir teniendo caballos salvajes siguen manteniendo esta tradición. Entonces, es una vez al año reunirlos para cortarles las crines y sanearlos. Y claro, y alrededor de eso se genera como una enorme fiesta y también porque, claro, la forma de poder cortar las crines es tipos contra el animal, el animal no se quiere dejar agarrar, entonces Claro. agarrarlo, tranquilizarlo, y una vez que lo tienen paralizado, cortarle las crines y Sí, luego lo sí. sueltan y se van. Eso es como que los caballos se van como ordenados. Hasta ¿Qué pasó luego. aquí? Claro, claro, después de ese momento de estrés de por qué me atacan estos tíos y de repente los dejan sueltos y siguen con su vida. Entonces, bueno, es gente, bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Porque también yo vi alguna que decías, gente un poco bestia además, ¿eh? Yo vi algún caso, ¿sabes? Documentándome y tal, vi alguna cosa que me parecía excesiva y que creo que sería bueno que se les pudiese poner ciertas limitaciones. Pero también hay lugares donde se hace de una forma muy escrupulosa, con muchísimo cuidado, y que está muy bien. Sí, sí, Hay, es una cosa muy curiosa, una hay que tradición. cuidarlo todo, como también todas las series donde has trabajado tú. En este caso, la de Rapa. El reparto, bueno, otra vez, muy importante, con la actriz Mónica López, importante, con Hierro. Sí, sí, Estaba bien sí. ahí, estaba bien. Y Javier Cámara y también otro gran reparto en esta serie.
Sí, en este caso, Javier estuvo muy desde el principio, cuando empezamos a pensar en la serie, nos planteamos más de un actor, pero Javier fue de los primeros nombres que surgió y era, claro, es que si Javier lo quería hacer, le daba ya un cariz al personaje muy potente, porque es un personaje que por un lado es un tipo entrañable, pero al mismo tiempo es un tipo muy borde, es un mal profesor, esto que nos apetecía mucho, Sí, lo sí. de incluso presentarlo como profesor, que en la primera escena pueda parecer que va a ser una especie de Robbie Williams en el Club de los Poetas Muertos y enseguida ves que no, no, que es todo lo contrario, que es una mierda de profesor, es muy mal profesor, es un borde. Eh, pero claro, dependiendo de quién fuese, teníamos que trabajar con los elementos que lo componen. En el momento en el que Javier le presentamos el asunto y se interesa y quiere hacerla, dices, vale, esa parte como de la empatía y de ser un tipo entrañable y que te apetezca estar con él, lo tenemos seguro, con lo cual podemos apretar el acelerador en el otro lado sin problema porque él lo equilibra. Y es un tipo maravilloso, da gusto trabajar con él, muy buena gente, es muy guay, Javier. Y a continuación con él, ya ahí embarcado, era lo de Venga, y ahora quién hace de Maite. Y de hecho, y eso fue muy divertido porque, claro, nosotros le hemos llevado mucho cariño a Mónica. Mónica, además de es una actriz de un talento gigantesco, es una tipa también maravillosa, es muy, muy buena persona. Y había un punto de no nos dejemos llevar por el cariño, o sea, que no sea que como nos cae bien le demos el papel simplemente por ser maja, pero es que enseguida en cuanto empezamos a plantearlo y en cuanto empezamos a mirarlo un poco en detalle, todo el mundo empezó a entusiasmarse y fue especialmente bonito cuando se lo contamos al equipo, porque además, claro, el equipo era mayoritariamente el mismo equipo de Hierro, que ya la conocía de la otra serie, y cuando les dijimos que venía Mónica a hacer de Maite, hubo como un estallido de alegría, todos celebrando, sí. Guay. Sí, sí, nada, estuvo muy bien. Y hicieron muy buena piña, los dos también son muy generosos, y luego esta gozada de poder hacer un reparto con un montón de actores que yo conozco de Galicia, pero que fuera de Galicia son desconocidos, pero que realmente ya son actorazos y unas cacho actrices importantes. Entonces fue nada, muy, muy disfrutable. Muy disfrutable, ya te digo, es que no paras, no paras. Y también tengo que decirte, Jorge, que, bueno, por cierto, Rapa también con muchísimas nominaciones. Y me alegro otra vez, la verdad. Y también tengo que decirte que esta tarde Jorge estaba ahí con el móvil y digo, ostras, la hemos liado, pero Jorge me ayudará. Porque, claro, me ha llamado el número El Desconocido, ¿sabes? A ver si puedes comentarme, ya que ganaste un premio Goya a mejor montaje, yo creo Sí, que lo sabrás, ¿no? sí, ¿Qué sí, tal? qué raro ¿Qué fue. tal? Y tengo que decirte que aquí estás hablando con un friki de esta película y es una película, no, no es broma, lo digo en serio, la defiendo sea por donde sea y la veo un gran película, la película del Me parece, desconocido. me parece una muy, muy buena peli. O sea, realmente Sí. yo creo que Dani de la Torre hizo ahí un trabajazo Mm, bestial. Para mí fue una gozada, pues yo conozco a Dani desde hace un mogollón de años. Yo lo conocí, pues que no sé, pero hace muchos años, hace literalmente décadas, no sé si 20 años, una cosa así. Cuando fui de jurado a un festival que hay en Noya, un pueblo cerca de mm. aquí, y él se presentaba, había una sección de cine y una sección de vídeo. Él se presentaba con un corto en la sección de vídeo y yo recuerdo que decía, era un corto hecho claramente con muy pocos medios, pero que tenía un pulso, que tenía una fuerza en la forma de rodar que decías, uy, aquí hay un talento importante. Entonces, bueno, le dimos el premio, lo conocí y seguimos siendo, entonces empezamos a ser amigos, empezamos a tener cierta relación y cierta amistad durante años y cuando fue a hacer su primer largo, me llamó para ver si se lo montaba. Yo básicamente, yo monto mis cosas, monté alguna otra peli alguna vez, pero para otra gente realmente no monto mucho. Pero eso, Dani me propuso esto y para mí fue especialmente gozoso. También porque al ser amigos, de repente se establecía una conexión desde el principio que probablemente no es muy fácil establecer entre montador-director habitualmente. Entonces yo, por ejemplo, él me pedía constantemente la opinión sobre alguna escena concreta. Rodaron bastante rápido, aunque la película estaba razonablemente bien de medios, pero con toda una película de primer director, con lo cual yo diría estaba un poco por debajo de lo que en principio necesitaría, con lo cual rodaban rápido, él iba con toda la pasión y toda la caña. Claro, él se planteó
una idea que me parecía muy sabia, que era lo de no sé si voy a poder hacer otra peli en mi vida. Porque si esto no Ah, claro, funciona, en plan, o lo tomas o lo dejas, vamos a saco con claro, esta. esta es mi primera peli, pero quizás sea la última, con lo cual quiero hacer algo de lo que esté orgulloso. Entonces iba con una pasión desbordante, iba a full, iba a saco. Y me parece que eso le vino muy bien a la película porque él rodaba muy poco cuidadoso, es decir, no estaba rodada como para ser correcta y que todo estuviese perfecto y que nadie le pudiese echar en cara que no sabía dirigir. No, iba a saco. Entonces era muy salvaje muchas veces en el rodaje, ¿sabes? Con la cámara a hombro, haciendo Sí, sí. locuras. Y eso le daba una verdad y un pulso y una fuerza a la peli muy potente. Entonces estábamos durante el rodaje estábamos muy conectados, hablábamos con mucha frecuencia, me pedía, oye, mira esta escena que tengo dudas de no sé qué, la montaba y se la mandaba, la comentaba, o sea, fue la conversación estaba muy abierta. Y luego en cuanto acabó el rodaje, vino a la sala y nos pasamos unas semanas trabajando juntos, nos divertimos muchísimo, le dimos muchas vueltas, fue un proceso que yo le decía que yo, aparte de divertirme, había aprendido mucho. O sea, tengo la sensación de haber aprendido mucho con Dani. Me parece un tipo de un talento extraordinario y fue muy gozoso. Y después de aquello, le monté varias cosas, o sea, porque le monté también su siguiente peli y la primera serie, que fue La Unidad, también Ok. estuve. A partir de ya no pude montar más porque ya en los últimos años estoy como con más lío, entonces no me queda tiempo para poder estar con él. Pero eso, La Unidad la monté entre Hierro uno y Hierro 2. Ah, claro. Sí, sí, cuando Claro, acabamos claro, el. muy bien. Sí, Y sí, ese bueno, hueco. y respecto a la película El Desconocido, a ver, que es que podría comentarte un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué se siente ser ganador de un premio Goya, mejor montaje? ¿Qué tal es el trabajo en montaje? Y, bueno, yo como buen friki de visitar las localizaciones, escenarios de películas, como bien sabes, en A Coruña, en el Paseo, en Plaza de Vigo, Sí. ¿qué tal es para el montaje esa persecución de policía, Luis Tosar, tu amiguete? ¿Qué tal es eso, por Dios? Es muy Buah. divertido. Si hay material, si hay buen material, es muy divertido. Muy, muy divertido. A mí con todo también muchas veces me gustaba mucho cuando él hacía alguna apuesta fuerte de repente algún plano secuencia en el que el montaje no juega, pero que decías, funcionaba muy bien en la peli. Por ejemplo, esto que dices, uno de los momentos más potentes de la peli es por toda la marina, por todo el paseo marítimo de Coruña, lo cortaron durante un domingo, todo cortado, pues, es que es prácticamente, es media ciudad, ¿vale? O sea, es un lateral de la ciudad, cortado de arriba abajo, para hacer esa persecución, que la rodaron un plano secuencia que técnicamente eran tres planos, pero tenía dos cortes, que luego por VFX se pegan, pero me parecía una gozada. A mí no me daba trabajo, pero era una gozada. Luego también hubo algún plano secuencia, hubo uno muy divertido, muy loco, que hay un momento en el que estalla una bomba Sí. eh, y está rodado en plano secuencia. La cámara está Donde el moviéndose actor dentro Luis del Taera, coche. ¿puede ser? Sí, efectivamente. Ahí el encuentro con Luis Taera, ese Buah. momento especial, ese por ejemplo, ese que era especialmente difícil de montar, porque eh, Uf, fue porque muy hay bestia, ¿eh? muchos elementos simultáneos, porque está la bronca de Luis, de Tosar con Castro, con Luis Taera, Mm. eh, que están a gritos. Al mismo tiempo, él está hablando con sus hijos que están detrás y le Sí, están sí, sí, diciendo, sí. Muy vámonos, bien. tal. Al mismo tiempo está con el manos libres hablando con otros que están allí atrás. Todo eso en simultáneo y claro, básicamente en cine no pueden ocurrir cosas en simultáneo. El cine es continuo. Y si te pasan dos cosas realmente simultáneas, no eres capaz de leerlas. Entonces, tienes que andar, es como orfebrería fina para que la sensación sea de que está pasando todo al mismo tiempo, pero realmente va pasando esto, y tu cerebro casi lo lee como si fuese simultáneo. O sea, eso sí que fue un lío, pero por otro lado es muy gozoso, ¿eh? Porque ese es un trabajo ultra fino, ¿sabes? De ir al fotograma, que las cosas van, un lío muy divertido. Pero el caso fue que a continuación, después de todo ese momento de locura, Sí, empieza, la cámara tira para atrás, el coche tira para sí, atrás, sí. la cámara va en plano secuencia,
se coloca para oír la conversación y dicen, venga, todos tranquilos, vamos a hablar, voy a aparcar y hablamos. Entonces tira para atrás y cuando está aparcando, ¡boom! Explosión. Todo se vuelve, todo se queda como en silencio, con un pitido, con un Pitito, tirito. sí, sí, sí. Y el coche arranca y vemos que el niño, al niño la explosión, parte de la metralla, le hizo una herida en la pierna y está empezando a sangrar y entonces empiezan los gritos, la locura y demás. Todo ese plano está planteado como plano secuencia, pero ocurrió que cuando estaban rodando, claro, eso lo ensayaron 1000 veces para que todo Claro. fuese súper medido y que fuese todo perfecto. A la primera, porque era lo de solamente había un coche que iba a explotar, no podían explotar dos coches, no, o sea, no podían hacer toma dos. Entonces, van finalmente cuando lo tienen todo ultra controlado, dan motor, se ganan todos, dan acción, empiezan a rodar, el coche tira para atrás, Mm. y es lo de 3 2 1 ¡pa! Explosión. Y lo que no habían contado era que la onda expansiva de la explosión les cortó la señal de los remotos, con lo cual todos en el combo, los que estaban en el combo, en el control de imagen, dejaron de ver, las pantallas se fueron a negro, entonces todos que estaban metidos, entonces, sacaron la cabeza y eso, y el tipo que maneja, claro, la cámara la manejaba un tipo con un joystick. Un operador la manejaba con un joystick porque una cámara remota. Sí. Eh, entonces, claro, el tío dejó de ver la imagen, con lo cual no podía claro, el movía pues, viendo el monitor y de repente no podía, entonces sacó la cabeza y recordando los movimientos que había hecho, intentó repetirlos viendo el coche por donde estaba para ver si conseguía sacarlo para adelante. No cortaron y mantuvieron la escena hasta el final. Ahí dieron corte, todos desesperados de vamos a ver lo que tenemos. Claro. Eso, bueno, primero ver si había rodado o si había habido problema. No, la cámara había rodado, simplemente se había perdido el control. Y cuando miran el material, la cámara no está bien, porque el tipo no pudo hacerlo bien, no tuvo las herramientas. Ya. Pero hay algún momento muy válido, los actores están monumentales, claro, porque es que están todos con la adrenalina arriba, porque les acaba de explotar un coche a 10 metros, entonces empezaron a repetir la toma pensando en poder montar a partir después de la Mm. explosión, en el momento en el que la cámara se perdió, intentar pegar después de pospo. Empezaron a rodar una Madre toma mía. y otra, y los actores, sobre todo los niños, cada vez estaban más flojos porque ya no tenían esa subida de adrenalina. Entonces, Claro. después de 9 tomas, Dani, medio desesperado, dijo, pues hasta aquí hemos llegado y lo dio por imposible, pensando, bueno, pues ahora analicemos si tenemos la escena o si necesitamos volver a rodarla otro día. Entonces a mí me la mandó y claro, yo decía, a Mm. ver, estar como toma única no está. Dije, pero a lo mejor podemos hacer aquí un pequeño Frankenstein. Entonces hablamos con la gente de efectos visuales y dijeron, sí, sí, algún corte podemos simularlo. Y yo me puse a montar como los mejores momentos actorales, o sea, para que la escena fuese lo más emocionante posible. Y claro, pero acabé metiéndole como 8 cortes. Me querían asesinar los de VFX, porque decían ellos que hacer uno o dos vale, pero 8 era una locura. Ostras. Pero claro, pero así quedó de emocionante. Que Estoy, es muy estoy bonito. flipando, ¿eh? Estoy Sí, sí, flipando, en sí. serio. Es lo Sí, que te sí, es una comentaba, locura. el gran trabajo que hay y fruto del gran trabajo que podéis ver en remakes en Estados Unidos, en Alemania. Eso Sí, ya, sí. cuando yo he visto la noticia, digo, olé, olé y olé. Sí, sí. Yo todavía no vi ninguno y tengo muchas ganas, ¿eh? Porque sobre todo el coreano, le tengo muchas ganas. Eh, Coreano. sí. Yo he visto el de Alemania. El de Alemania en Berlín, por supuesto, en Berlín. Qué guay. Y ahí, ¿Y qué maravilloso. tal? ¿Qué te pareció? Bien, es que está todo clavado, Está muy bueno, al clavado, ¿no? milímetro, al milímetro. ¿Qué es lo que me gustó? Que dije, mira, a ver, diferenciando la plaza que es esta, la plaza de aquella de Berlín, Claro, claro. la persecución es la misma. Oh, me encantó. Y Claro, claro. el de Estados Unidos con Liam Neeson, ¿no? Con Liam Neeson. Eso Pero yo creo ya que este no está todavía. No, no no sé está. No. si está ya rodado, yo creo que está en producción. Me parece Pero bestial.
Y me Sí, parece sí, bestial y es normal, muy, y es normal. muy divertido. A mí era muy divertido. Con eso cuando dices, oye, ¿qué va a hacer Liam Neeson con Luis? Oye, ¿qué va a hacer Liam Neeson de ti? Sí, sí, tenía mucha gracia. Yo tengo mucha curiosidad por el coreano, porque aparte ese tipo de cine en Corea son especialmente hábiles, imaginativos, y es una, o sea, creo que pueden hacer ellos también una virguería importante, ¿eh? Tengo muchas ganas de verla. Y esa sí que está estrenada, ¿eh? O sea, es que no me he puesto todavía a bucear para ver dónde la puedo ver, pero sí, sí. Y bueno, a ver, muchísimas películas, muchísimas cosas, pero por ejemplo, ahora me falta algo. Estoy buscando aquí en el móvil que te he comentado antes, pero me falta el código. ¿El código emperador lo tendrías tú? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Pero voy a poner el teléfono en modo avión. Muy bien, Eh, ¿ves ahí? Qué tal la gran película El Código Emperador con otra vez tu amiguete Luis Tosar? ¿Qué tal? pues fue una de las grandes gozadas de esa peli, fue lo de trabajar con Luis otra vez, porque aparte nos ocurrió algo ahí como yo creo que de la falta de conciencia de lo rápido que va el tiempo, y de repente decías, ostras, llevamos más de 10 años sin currar juntos. Eh, sí, y era lo de, hostia, que es muchísimo tiempo. Eh, y como que yo que no nos habíamos dado cuenta, estamos los dos liados, en estos años varias veces lo intentamos, pero Luis, claro, se anda con unos líos muy potentes, con lo cual muchas veces, oye, voy a hacer esta historia y tal, "Buah, no puedo, ¿sabes?". Pero de repente, bueno, ahí conseguimos volver a coincidir y fue muy divertido. Por ejemplo, ahí los dos, el primer día de ensayos lo comentábamos, que íbamos los dos como con muchas ganas y casi con cierto nervio de, ay, qué guay, volver a currar juntos. Y el primer día, al final del trabajo, era lo de, bueno, ¿qué tal? Y era lo de, raro, la sensación de que no fue tan especial, era lo de, es que era Ya. claro, como si hubiésemos estado el día anterior también ¿sabes? Era lo de, no teníamos la sensación de que hubiese pasado tanto tiempo. Yo creo que eso también pasa un poco, por ejemplo, a mí por lo menos me ocurre con amigos del instituto, que de repente ves que te pasas 2 años sin verte y cuando te vuelves a ver, la sensación es de que estuviste ayer también, ¿sabes? Entonces nos pasó un poco eso currando y fue muy curioso y muy divertido. Y nos ocurrió a los dos, ¿eh? Lo de, sí, es como muy normal, ¿no? Todo. Ya, claro. Sí. Fue extrañamente normal. Y luego sí que ya, realmente, luego rodando, fue muy divertido, era muy gozoso. Lo de Luis siempre fue un muy buen actor, incluso cuando empezaba, era extraordinariamente buen actor. Pero ahora habiendo pasado tiempo sin trabajar con él y yo mismo habiendo madurado mucho como director, verlo ahora era lo de Dios, qué mala bestia, qué bueno es. De nuevo, y como todos estos grandes actores, lo de qué majo, qué fácil lo hace, incluso para los actores que pueden llegar más nerviosos, como qué generoso es, y con el equipo. Hay una cosa que es muy especial de Luis, que es especialmente generoso con el equipo. Quiero decir, es lo de no se comporta como una estrella que pueda estar por encima de nadie, sino que es muy buen compañero con todo el mundo. Y si la gente es maja, él es súper maja, ¿sabes? Es lo de... Entonces es una gozada. Pero luego eso, toma, trabajar con él, matizar, y dices, Dios, qué bestia, qué actorazo es muy impresionante. Y ahí Y, y- En Código Emperador está de maravilla, con ese reparto maravilloso y en el Festival de Málaga. A sí, ver, sí, ¿qué tal sí, fue? sí. Eso fue un estreno muy loco, porque, claro, a nosotros nos ocurrió, claro, es una peli hecha todavía en mundo pandemia, y era lo de, justo estrenamos para el momento en el que parecía que la cosa podía empezar a levantar en taquilla, que podía empezar a funcionar, que todavía tardó en empezar a levantarse y todavía le queda un poco por recuperar, pero entonces era un momento en el que muchas pelis que habían estado retrasándose durante esos 2 años de pandemia, estaban como para estrenar en ese momento. Era un momento súper loco de cuál puede ser la ventana para estrenar. Y de repente surgió esta opción de ir a Málaga, les hicimos un pase a los del festival para que la viesen y poder valorar si les podía interesar o no. Y realmente fue lo de tan pronto saliendo del pase, llamaron para decir que sí, que la querían dar para la inauguración.
Entonces de repente decías, ah, bueno, esto puede ser interesante. Y claro, y además querían, como era el año de la vuelta, querían hacer la inauguración no en el teatro habitual, sino hacerlo en un lugar más grande y directamente fue en el Martín Carpena. Yo entiendo que un poco siguiendo la estela del Festival de San Sebastián y con el velódromo de Anoeta. Esto hicieron en el Martín Carpena, con lo cual, eso no sé cuántos miles de personas eran, pero no sé, si eran como 3.000 o una cosa así es una barbaridad de sitio que yo sufría pensando que no se fuese a ver o a ir bien. Pero luego allí decías, ah, vale, sí que claramente hicieron un esfuerzo porque la proyección fuese buena. Y nada, fue un momento muy especial. Sí, sí. Fue muy especial, seguro que habrá algún año que habrá sido especial. Bueno, el año de la garrapata fue especial también, ese fue especial, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el año de la Rapata, que había estado en Málaga, pero había sido un estreno más normalito, quiero decir, había sido un estreno en el teatro, Claro. había tenido la locura de que en aquel momento algunos de los protas, sobre todo en concreto Verónica Sánchez, en aquel momento estaba muy, 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 en un momento muy caliente como actriz porque estaba en Los Serrano, entonces era una Sí, muy estrella. bien. eh, y habían venido más gente de Los Serrano a acompañarla a aquel estreno, con lo cual la salida del teatro habíamos tenido que salir directamente corriendo. Yo nunca en mi vida había vivido algo así por el mundo de los fans, de los fans de estos actores. Eh, Bueno, eso incluso debía había ser uno de un los boom, debía actores. ser. Sí, sí, había sido una locura. Uno de los actores, recordaba, contaba luego una muy divertida, que era cuando estábamos corriendo hacia los coches, porque era Sí. una demencia, en un momento alguien le paró para pedirle un autógrafo, y era, por favor, dame un autógrafo. Y, no, no puede, que vamos con mucha prisa, ¡me das un autógrafo! Y me decía, y levantó el bolígrafo, así. Y yo, "Ah, sí, sí, vale, perdón". Fue muy, muy loco, pero, pero bueno, pero con todo eso, había sido más normal. Dentro de esa locura había sido un estreno más normal. Sí, Y bueno, también oye, yo con dime, aquella dime, película, claro, a mí me ocurre lo de que estaba como muy verde cuando hice aquella peli. Le tengo la primera, cariño, ¿no? Tu ópera prima sí, era. claro, Es- le tengo cariño, pero me cuesta ahora, bueno, o sea, en general no tengo ningún interés en ver cosas pasadas porque hay algo como que ya está, ya las hice, ya aprendí lo que Ya. podía aprender de ellas, no, no me apetece volver a ver. Eh, pero además, claro, esa peli y lo que veo es algo hecho por alguien muy atenazado. Esto que te decía antes de que Dani había rodado con, Mm. con pasión, yo creo que él lo hizo muy bien en su primera peli, yo no. Yo en mi primera peli estaba preocupadísimo por hacerlo mal, Que tenía, saliese todo perfecto, todo claro, muy bien. claro, era la primera vez que iba a hacer una película, entonces quería hacerlo bien, quería no equivocarme, quería hacerlo correcto. Y yo creo que lo peor que puedes hacer en cine es intentar hacerlo correcto. Tienes que hacerlo con pasión, tienes que hacerlo con ganas, tienes que hacerlo con locura, con lo que quieras, pero no con corrección. Entonces yo veo ahora, que decir, no llevo siglos sin ver la peli, pero la última vez que la veía dices, no, 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 no me aguanto a mí mismo como director. ¡Ah! ¡Qué desastre! Pero bueno, de todo se aprende. Todo es perfecto y bueno, y perfecto también, seguro, porque a lo mejor tu número de la suerte, ¿cuál es? No, Dime un número del 1 al 1000. no estarás pensando en el 18. 18 comidas, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal 18 comidas? 18 comidas, esa es una peli que sí que le tengo un cariño gigantesco. Quiero decir, conozco también lo que yo considero sus errores, luego cada uno considera lo que quiera. Como que también aprendí de ella y ya de nuevo, tampoco me apetece mucho verla porque ya está, ya pasó, pero sí que es cierto que a esas pelis sí le tengo mucho cariño. Fue una peli, de nuevo, esa sí hecha desde un lugar completamente diferente. Después de haberme sentido en la primera un poco de, joder, estuve cobarde, estuve agarrotado intentando hacerlo bien. En la segunda fue lo de, mira, pues mira, voy a hacer la peli en la que creo. Y fue Muy una bien. locura, y fue una locura total el rodaje, porque rodábamos jugando con improvisaciones y con improvisaciones largas, es decir, a veces escenas sin cortar durante hora y media, con varias cámaras, con lo cual planteando unos viajes emocionales monumentales. Yo, por ejemplo, recuerdo ahí, Luis estaba en esa película. Mm. Cuando acabó Luis tenía varias escenas, pero había una especialmente fuerte, la comida con Sol, con el personaje de Sol.
Y, y es, bueno, es una, me imagino que quien oiga esto probablemente no lo haya visto, porque es una peli ya de hace, que tiene unos añitos, ya tiene 10 años, o más de 10 años, y, pero cuando acabamos el rodaje de esa escena, eso, Luis, yo me acerqué primero a Esperanza Pedreño, para preguntarle qué tal estaba, ya bien, bien. Luego fui a por Luis, y Luis estaba reventado, pero reventado, estaba... eh, y No claro, sabía, no sabía ni dónde estaba ya. sí, sí, es que era un desgaste emocional tan fuerte, tan salvaje, porque era hora y media sin salir del personaje. Normalmente en cine ruedas tramos de como mucho unos poquitos minutos. 2 minutos es un plano largo, es un plano muy largo. Los hay más largos, obviamente, ¿eh? Pero normalmente son cosas más cortitas, unos pocos segundos, 10, 20, 30 segundos, 40, pero de repente, claro, hora y media sin salir en ningún momento del personaje, con esa tensión, aparte de que cualquier cosa puede ocurrir. Entonces fue una película, un viaje emocional muy potente, con un nivel de compromiso por parte de todo el reparto y del equipo también muy potente. Fue una película preciosa, para mí preciosa. Y que la es que me trajo muchas alegrías, porque yo creo que, primero, yo creo que es probablemente el proyecto con el que más aprendí porque, porque de repente fue eh, una película que fue a muchos festivales. Entonces, y algo de poder ir a festivales que de repente te abre el mundo, te abre la cabeza. Después de estar viviendo solamente entre Galicia y Madrid, básicamente, aunque había viajado alguna vez, pero obviamente, pero no en en la parte profesional, había tenido conexión con Berlín y poco más. Y de repente bueno, yo tuve la sensación de, vale, estoy empezando a enterarme de cómo funciona el mundo del cine con esta peli. Hasta ese momento no Claro, ahí sabía lo nada. viste todo, ahí ya empezó Eh, todo. empecé a entender un poco de cómo funcionaba el mundo y me di eso. Y de repente, aparte, pasaron cosas muy bonitas durante todo ese año de festivales, que luego Sí, alguna vez le había ido porque, a un muy director. bien, premios en Portugal, en Italia, en Sí, Francia, bueno, una locura, otra vez. sí, de hecho, a mí, por ejemplo, a veces con lo de los premios, que por ejemplo con lo del Goya, claro, de haber llevado un Goya, muchas veces como que parece que es el más importante, y quizá lo sea, quizá mediáticamente sin duda lo fue. Yo al que más cariño le tengo y para mí al que más me levantó así de, joder, qué guay, qué alegría esto, fue el de cuando estrenamos esta película, 18 comedias, la estrenamos en Italia, en un festival en el que había, quiero decir, había directores importantes, y me dieron el premio de mejor dirección y estaban, por ejemplo, en el jurado estaba Isabel Coixet, que ya fue cuando la Muy bien, conocí, y estaba el director del Festival de Berlín, quiero decir, claro. para mí yo sí que fue un subidón muy importante. Pues claro, es un festival de Italia que aquí tampoco tiene una relevancia especialmente grande. Entonces aquí pasó desapercibido, pero bueno, que no pasa nada, pero que es lo de que sí que es verdad que yo sí le tengo mucho cariño, le tengo así como que lo llevo guardado así, y fue un momento muy, muy chulo. También mucho cariño, ¿no? Como tener un premio de honor en el Festival de Cannes, también, ¿no? Ah, claro, ¡Vamos! Te he pillado, claro. ¿eh? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. No, y además, claro, bueno, vamos a hablar de Cannes, Galicia, Cannes Porriño, Ah, digo, no va a ser importante que me claro, no va a parece ser que maravilloso alguien eso. esté pensando que me lleve un premio a toda una carrera Bueno, en que el no estaría Festival de mal, Cannes. ¿eh? Sí, estaría simpático, estaría simpático. Pero sí, para quien no lo sepa, en Galicia, en el sur de Galicia, en Porriño, hay una aldea que se llama Cans, Cans, que en gallego significa perros, y eso del latín. Y hay un guionista de allí que siempre había, un tipo muy simpático, que siempre había hecho coñas con la idea de que algún día iba a hacer el Festival de Cannes. Y después de unos años, finalmente lo organizó. Al mismo tiempo que el Festival de Cannes en Francia, y con un espíritu muy divertido, porque es el concepto básico que manejan es el del agroglamour. Es decir, es una aldea en la que lo que hay son casas con pendellos con animales. Entonces, las salas de proyección son esos pendellos. Sacan a las gallinas para la semana del festival, pero son pendellos. Entonces, ponen alfombras rojas
entre los charcos y tal, es todo, el vehículo oficial es el Chimpún. Surrealismo todo, ¿no? Surrealismo. Es muy divertido, es muy divertido. Hay un espíritu lúdico muy, muy majo, hay una conexión entre la gente de la propia aldea con la gente de los alrededores y gente del mundo del cine que va por allí, porque de hecho el plantel de gente de cine que va por allí es muy potente. Claro, porque de parte se empezó a correr la voz enseguida de hay un festival muy loco en Galicia que te lo pasas bomba. Y siempre hacen conciertos y siempre como un concierto estrella y por allí pasó Peña muy, muy potente. Entonces, bueno, yo la es que es el festival que más veces fui en mi vida, con mucha diferencia. Este año no pude ir, mala suerte, pero básicamente de los 20 años que van, yo creo que debe de ir 16. Yo creo que debe faltar como 4 veces en todos estos años. Y hace, pues el año pasado, me dieron el premio de honor, el premio así de toda una vida, esta cosa. Y fue muy divertido, fue una gozada, fue una gozada. Sí, sí, Y es un hablando festival, a de... quien no lo conozca, vale la pena, es muy Eso es divertido. verdad. Y hablando de toda una vida, tú, por ejemplo, has hecho de todo. ¿Te gusta el deporte, por ejemplo? ¿Te gusta el básquet? ¿Te gusta el fútbol? Bueno, ya sabes que hay pelotas en este caso, ¿no? Sí, no soy especialmente, bueno, obviamente no soy especialmente deportista, ni especialmente interesado. Sí me interesa un deporte, por ejemplo, en Lugo hay un equipo de baloncesto muy, muy guay, el Breogán, y me gusta mucho, pero sí, por ejemplo, el mundo del fútbol sí que nunca lo manejé demasiado. Entonces, cuando efectivamente me fui a Cataluña a hacer pelotas, la serie pelotas, era muy raro lo de estar haciendo algo sobre un equipo de fútbol cuando yo de eso no controlo nada. Pero fue una experiencia, esa fue una muy buena experiencia para mí, ¿eh? Recuerdo que, aparte, muy sorprendente porque me habían llamado para la primera temporada y no pude ir. Yo creo que estaba, no sé si con 18 comidas, yo creo que, no, que coincidió. No, perdón, fue antes, estaba con alguna otra cosa en Madrid y no pude ir. Y, y me dio un poco de pena, porque decías, con lo que me gusta a mí, lo que hacen estos dos, Corbacho y Cruz, me había encantado la película Tapas, me había parecido una maravilla, y no pude. Y hablando con Cruz, me decía, bueno, nada, si luego hubiese una segunda temporada, te llamamos. Yo pensaba, "Ah, muchas gracias, pero obviamente no ocurrirá. Quiero decir, porque montarán otro equipo y funcionará, y si hay segunda temporada, lo harán ya con ese otro equipo. Tipo, Pero lo cierto es que cuando salió segunda temporada, y me volvió a llamar, me volvieron a llamar, y ahí sí que pude ir y fui encantado. Y me parecieron extremadamente generosos, muy buena gente, muy, muy majos, con un equipo muy, muy potente, gente muy guay en el rodaje. claro, yo Y creo que lo alguien disfruté te mucho. llegó, yo creo que Jorge, que alguien te llegó a decir, es que sé quién eres, ¿verdad? Ya te conocía, ya Sí, sé quién eres, sí, seguro. sí, así quién eres, fui con muchas ganas, porque decías, después de la experiencia maravillosa de rodar en Cataluña con toda la gente de pelotas, luego poder volver ahí, pues está guay. Aparte, esa serie la lideraba Pau Freixas, que teníamos muchos amigos comunes, su ayudante de dirección es una muy, muy buena amiga mía, con la que yo había hecho una serie en Galicia que me gustaba muchísimo, una serie que se llamaba As Leis de Cela Bella, con lo cual, nada, poder volver unos meses a Cataluña fue una gozada con cosas luego divertidas, pues yo, por ejemplo, que al final no lo hice, pero porque no, me empecé a liar, bueno, no me dio el tiempo, pero cuando llegué fui con ganas empecé a mirar la posibilidad de meterme en clases de catalán, de aprovechar que iba a estar unos meses para intentar aprenderlo. Ah, pues perfecto. Finalmente no me dio. No, no me dio el tiempo, no pude. Me compré algún libro, pero no pude hacer clases, con lo Claro, cual no. depende cómo hablases en catalán, dirías, ostras, me he hecho viral, ¿sabes? A lo mejor lo dirías. Sí, bueno, me he hecho viral, claro, no tengo mucho que contar todavía porque estamos pendientes de estreno, estrenemos este año, concretamente el 11 de octubre de este año. O Bien. sea, faltan todavía unos meses. Sí, bueno, Ah, esa es ya. una historia curiosa en cuanto a que es una película en la que yo entré relativamente tarde. Es decir, esa historia empezó porque un guionista, maravilloso y amigo, que es Beto Marini,
el guionista del Por favor, desconocido, bueno, Dani y Beto de la mano juntos, claro, porque madre mía. son maravillosos. Pues Sí. Beto un día vio una noticia sobre una pareja que iba en un avión y que ella le desbloqueó el móvil a su marido, le descubrió una infidelidad a través de los mensajes de WhatsApp. Se volvió loca, empezó a leches con él, con ella, y bueno, fue montar un Cristo en el avión, de forma que el piloto decidió hacer un aterrizaje de emergencia y echarlos del avión. Esto se publicó como noticia y Beto lo publicó en redes comentando qué buen arranque para una comedia. Y a Sí. partir de ahí, entonces empezaron a plantearle lo de, oye, esto a lo mejor podíamos plantearlo, ¿qué onda? Y él habló con Araceli Gonda, que es mi mujer, que es guionista, para ver si ella podía plantear una historia. Entonces ella planteó una historia a raíz de esa anécdota. En la Warner y en A3 Media les gustó ese planteamiento, siguieron adelante, empezaron a trabajar en un guión y a partir de ahí empezaron a buscar director. Yo en aquel momento estaba con mucho lío con Hierro, entonces yo no estaba en el proyecto, ellos seguían allí Ujú. con su búsqueda y fue después de un tiempo que me dijeron lo de, oye, ¿a ti te interesaría? Y claro, me pareció que era una comedia muy divertida y dije, sí, yo encantado. ¿Por qué no? Y, y entré y me lo pasé muy bien con esa historia. Y yo creo que es una comedia que tiene alma. Yo creo que es una comedia. Primero, me apetecía mucho volver a la comedia porque llevaba varios años haciendo casi exclusivamente thriller, es ¿Mm? uno tras otro, ¿no? Y de repente volver a esa cosa loca y divertida. Me parece que la comedia es un género extremadamente difícil y extremadamente agradecido. No por la parte, sí es verdad que la parte como de la crítica no suele ser especialmente generosa con el género de la comedia, pero hay algo de estar en una sala de cine y ver a la gente reírse con algo que tú hayas hecho, creo que es de las experiencias más poderosas que uno puede vivir. Y Eh, bonitas. eh, es precioso, eso es precioso. Y es maravilloso, quiero decir, y a mí que alguien consiga hacerme reír en una película, yo lo agradezco tantísimo. Sea quien sea, incluso hasta piratas, ¿eh? Quien sea, ¿no? Sí, bueno, Piratas sí Quien sea. que... Sí, Piratas no tiene mucha gracia. No, yo creo que Piratas es probablemente pues probablemente la peor experiencia, honestamente, la peor experiencia profesional de mi vida. Pero, Sí, sí, hay algo es decir, iba a decir que pudiese borrar de mi currículum sería eso, pero probablemente no, te digo, porque con todo de los errores también se aprende mucho y quiero decir, para mí fue un profundo error. No estaba, a mí me gustaba mucho el proyecto inicialmente. Lo que pasa es que luego empezó la cosa a girar, empezó a dar vueltas y para cuando me quise dar cuenta que dices, esto ya me está gustando, era demasiado tarde, ya estaba embarcado, no tuve la fuerza como para decir, no, yo me voy de aquí, es decir, ya tenía un contrato firmado, no fui capaz. Era un momento, yo estaba muy verde como director en aquel momento, no tenía ninguna fuerza de negociación y entonces como que tiré para adelante con algo que decías, Dios, ¿qué estamos haciendo? E incluso luego hubo gigantescos cambios entre lo que yo había dejado montado y lo que hicieron después, con lo cual fue una experiencia bastante durilla. O sea, de hecho yo no vi la serie, honestamente, no la acabé de ver ni la porque viste ya. empecé a verla y era lo de, ¿qué hicieron aquí? Habían hecho muchísimos cambios y no estaba de acuerdo yo con esos cambios. Y, y de a partir de cierto episodio decidí no ver más. Dije, ya Pero está. bueno, a ver, Sé son que no va cosas a que pasar. pasan. Sabes que te puedes encontrar, bueno, días nublados, días con sol. Bueno, si hay mucho sol, te pones debajo de algún sitio porque ahí está la sombra de la ley. Está la La, sombra. som- la sombra de la ley. El Con el gran Dani. sí, Dani La Torre. efectivamente. Segundo largo de Dani. Y claro, la verdad es que había sido tan gozoso el proceso de la primera, del desconocido, que era sin duda, quiero hacer esta peli contigo.
Y yo creo que es una peli, yo, a ver, yo creo que no es tan redonda como, como El Desconocido, Pero es eh, muy buena, ¿eh? pero yo creo y creo que el trabajo de Dani es muy potente. De repente aquello tiene un empaque, tiene un gusto, es decir, tiene un montón de secuencias muy, muy poderosas. Creo que es una peli que vale la pena. Y el Y proceso con Dani fue ah, de nuevo, muy gozoso. Es que Dani es muy, muy buen tío, es buena gente y con talento es la mezcla perfecta. y un Entonces fue rodaje otra vez en un gozada. Pontevedra, como bien sabes. El rodaje fue en muchos sitios, porque Claro, fue eso bastante tengo. itinerante. Fue de estas cosas, bueno, rodaron una semana en Barcelona, porque de hecho la historia ocurría en Cataluña, rodaron una semana en Barcelona, y después se fueron a Galicia y el resto lo rodaron en Galicia, simulando Barcelona y los Maravilloso. alrededores. Pero sí, estuvieron rodando en Pontevedra, estuvieron rodando en Coruña, estuvieron rodando en Lugo, en mi Lugo, ciudad. correcto, muy bien, Sí, sí. sí, 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 de hecho tiene mucha coña porque el clímax de la película, que visualmente hay un plano general súper bonito y tal, con un arco, ¿verdad? Y realmente ese arco es un arco de la muralla romana de Lugo. Lo que pasa es que es justo un arco de la muralla romana que está muy lejos de ser romano. Es una renovación que hicieron, ya no sé, yo creo que no sé si final del 19 o principios del 20, pero entonces tiene así como un aspecto muy, muy próximo al resto de la película y cuela perfectamente. Pero dices, aquello es la muralla de Lugo. eh, Como también rodaje con detalle Monforte de Lemos. sí, sí, efectivamente. Claro, Dani. Monforte, el pueblo donde Maravilloso nació todo. Dani y donde hay un museo del tren. Entonces Sí. Dani pudo replicar esa parte inicial del tren. Me Sí, sí, es parece una pasada, en una... serio. No, y hacer como cine de gángsters en los años 20 tiene mucha gracia. Y tú también, bueno, aparte de todo, muchísimo trabajo en Galicia, Televisión de Galicia. Claro, a ver, yo soy de aquí, vivo aquí y cuando empecé, hubo ahí recuerdo unos años como de cierta duda de cómo encaminar mi vida, porque decías, somos 7 hermanos en mi casa, eh, tengo muy buena relación con mis hermanos, decía yo, a mí me gusta mucho viajar, pero yo quiero vivir aquí, o sea, quiero ir por el mundo y volver. Entonces, no sé si podré ser director de cine viviendo aquí, porque en aquel momento no había apenas casos, y ahora ya hay. Pero fue como la apuesta vital de yo quiero quedarme aquí y tuve, yo diría, como la enorme suerte de que cuando tenía 20 y pico años, la televisión de Galicia empezó a apostar por hacer ficción, con lo Mm, cual justo yo estaba en aquella época como empezando con los cortos, hemos hecho incluso pues eso, algún corto como Matachín, que de repente había tenido cierto periplo internacional y había ganado festivales y demás. Y, y entonces, bueno, pues empecé a entrar en el mundo de las series y me fui formando como director. Y eso, y yo diría, y ahí hubo series, eh, algunas mejores, algunas peores, pero incluso hubo algún momento de series muy desconocidas fuera de Galicia, como Cela Bella, las leyes de Cela Bella, que para mí me parece de las cosas más chulas que hicimos. También estaba mi hermano Pepe ahí, era la primera vez. Mi hermano Pepe, que es guionista, él me lleva unos cuantos años, me lleva 8 años, con lo cual en los primeros años la distancia de edad era muy fuerte, era muy grande. Entonces estábamos como en momentos vitales muy diferentes. Entonces yo iba a mi bola haciendo cortos con mis colegas y tal, y él estaba con sus cosas. Y Cela Bella fue la primera vez que coincidimos, él como guionista y yo como director, y era un proyecto, eran episodios autoconclusivos de misterio. En los años 20 en Galicia, un detective improbable, que era un abogado que le gustaba, pues por diversión, investigar. Entonces, cada vez que había algún crimen en la comarca o tal, él se ponía a investigar. Tenía mucho encanto. A mí me recordaba mucho a estas series clásicas de la BBC. Sí, me gustaba mucho, mucho aquella serie. Entonces, sí, estuve en bastantes, bueno, bastantes, no sé si 5 series, una cosa así, de TVG. Incluso alguna, por ejemplo, hubo una que hicimos, que también estaba Ara en el guión, que era Padre Casares, ah, y que esa tuvo cierta gracia también, lo que decíamos antes de los remakes, porque de esta hubo varios remakes por España.
más o menos afortunados, pues yo vi alguno que decías, no entendieron el humor, es que se equivocaron, y algún otro que estaba muy, muy bien. Eh, sí, sí. Qué guay. A ver, ya tocará despedirnos, pero bueno, podríamos hablar de todo. Por ejemplo, la gran y bonita relación con tu hermano, con Pepe Coira, también la gran amistad con el gran actor Luis Tosar y tu gran trabajo y larguísimo trabajo en, bueno, en películas, en series, documentales, en cortos, pero tocará despedirnos. Y ya para despedirnos me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue a través de Rapa, de Hierro, de El Desconocido. ¿Qué les dirías? Ahí tienes la cámara. No, pues que, a ver, obviamente que se agradece tanto, es tan maravilloso cuando algo que haces conecta con el público, que mi único deseo es poder seguir contando historias y que esas historias conecten y a alguien le resuenen y le hagan conectar con esos personajes, porque al final seguimos como cuando nos contábamos cuentos alrededor del fuego, ¿sabes? Esto de seguimos contándonos cuentos y creo que es tan surreal que podamos hacer esto, que podamos reunirnos y fingir como que vivimos otras historias y tan bonito, me parece que es de las cosas raras, de las cosas surrealistas que tiene el ser humano más bonitas, lo de poder contarnos historias. O sea que ojalá tenga la posibilidad de seguir contando historias y para eso es fundamental, esto es una comunicación, entonces tenemos que estar los que las hacemos y los que las recibimos. Yo también yo las recibo. Así que nada, ojalá sigan ahí, ojalá seamos capaces de seguir contándoles historias que les conmuevan. Muy bien. Y aquí tenemos las palabras del gran director de cine, Jorge Coira. Bueno, te lo has pasado bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Sí, muy, 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 muy divertido. Sí, un repaso ahí de ¡Uh! momentos buenos y momentos malos. De todo, de Pues sí. todo. De todo un poco y decirte que ha sido un gran, enorme placer que estés aquí en mi programa La Gent Parla. Y aquí tenemos al director de cine, Jorge Coira. ¿Vale, artistazo? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.